Una de las cosas que más me preguntan últimamente es si merece la pena o no venir a República Checa en 2024 actualmente, teniendo en cuenta el contexto de lo que se está viviendo a raíz de la guerra de Ucrania. Hoy vamos a intentar clarificar un poco las ideas, entonces vamos a hablar un poco del contexto del país ahora en 2024, de si merece la pena o no y de qué cosas deberíamos tener en cuenta antes de dar el salto aquí. Así que no me enrollo más y empezamos. Eso sí, antes de empezar recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales, tanto en TikTok como en Instagram, donde subo contenido a diario sobre la República Checa. La República Checa es un país que en los últimos años ha crecido bastante. De hecho, si vemos los gráficos de crecimiento económico, cómo han ido subiendo los salarios, es un no parar de crecer. Sin embargo, no todo lo que ha vivido el país en los últimos años es positivo. Debido a la guerra de 2022 en Ucrania, muchos ucranianos llegaron aquí, a Chequia, a Praga, a la mayoría de ciudades del país, y eso hizo que los precios de la vivienda se dispararan. De hecho, hace poco salió una noticia diciendo que Chequia era el país con el coste de alquiler más caro en relación con el salario de toda Europa. A eso hay que añadirle también el problema relacionado también con la guerra de la inflación, ya que Chequia es un país que depende bastante en todo lo que se refiere a energía de Rusia. Por lo tanto, los costes de energía, el gas se disparó también, y eso, quiera que no, ha afectado muy negativamente al país. De hecho, en estos últimos 2 años no ha habido crecimiento real de los salarios, es decir, han crecido nominalmente, pero no en términos reales. Y puede que me diga, bueno, ¿y eso qué significa? Pues básicamente, si yo cobro 1.000 euros y al año siguiente me suben el salario y paso a cobrar 1.100, mi salario nominal ha crecido. Pero si la inflación es más alta de lo que me suben a mí el salario, mi salario real no ha crecido, sino que ha disminuido. Sin embargo, es cierto que ahora en 2024, se espera que los salarios reales empiecen a subir, por lo tanto la gente va a ganar poder adquisitivo comparado con estos 2 últimos años en el que esto ha subido más que los salarios. Por lo tanto, eso es algo que tienes que tener en cuenta de cara a venir al país. Por otro lado, otro punto importante cuando vayas a venir aquí es saber si vienes para estudiar, si vienes para trabajar o exactamente el por qué quieres venir. Perdonad que hay muchos bichos por aquí, está entrando el verano y claro, ahora como está todo florecido, pues vienen todos los bichos. Como iba diciendo, tienes que saber el por qué quieres venir aquí. Muchas veces la gente me escribe y me dice, no, mira, yo quiero ir a trabajar, pero quiero trabajar, no sé, de cajero, de camarero o lo que sea. Realmente en este punto te tienes que plantear si realmente te compensa el salario que vas a ganar con el coste de vida. Es cierto que si, por ejemplo, tu idea es trabajar en una multinacional porque tengas estudios, aunque empieces desde abajo, tienes posibilidades de ir creciendo. En ese caso, yo te recomendaría que sí des el salto aquí, aunque de entrada estés cobrando poco o te cueste más llegar al fin de mes, porque a medio y largo plazo tu salario va a ir subiendo, vas a tener posibilidades de desarrollarte y eso te va a poder permitir ahorrar y ganar más y vivir mejor. Sin embargo, si vas a estudiar, también tienes que tener en cuenta que, como decía, el coste de la vivienda ha subido mucho y de hecho hay veces que me encuentro en Facebook gente diciendo, hola, soy estudiante de, no sé, España, Italia o lo que sea, estoy buscando una habitación en Praga por 7.000 coronas, que 7.000 coronas vienen a ser como 280 euros, algo así al cambio, y sinceramente por 280 euros es materialmente imposible encontrar algo en Praga hoy en día. Muchas veces la gente busca información que está desactualizada o blogs de hace 3-4 años en los que sí que era posible encontrar algo por 7.000 coronas, pero hoy en día os digo ya que es imposible. Por lo tanto, si tu idea es venir a estudiar, ten en cuenta que el coste va a ser elevado. Es decir, si vas a venir a una habitación, ponle que entre 500 y 600 euros probablemente te vas a tener que gastar. Y en comida pues ya depende de que compres en el supermercado. Si compras más carne, salmón, cosas así, pues será más cara. Si vives más a base de pasta o este tipo de cosas, pues será más barata. Pero ponte que entre 160 a 200 euros en la compra debería destinar. Otro punto positivo del país, y esto sí que es para tener en cuenta, si a ti te gusta viajar, si a ti te gusta moverte, no eres típica persona que simplemente le gusta estar en casa viendo películas y series, si te gusta viajar, República Checa es un muy buen sitio para venir porque te va a poder permitir ir a lugares que están cerca, a otros países como por ejemplo Alemania, Austria, Polonia o Eslovaquia, que a Alemania en menos de 2 horas llegas, a Austria y a Eslovaquia en unas 4 horas en transporte público, y a Polonia diría que en unas 2 horas y media, 3 horas en coche puede llegar. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta mucho viajar, por lo que es un punto muy positivo y una de las cosas que más me gusta de aquí. Por lo tanto, en ese aspecto sí que vale la pena
venir aquí. Luego también el aeropuerto de Praga está muy bien conectado. Pues mira, se me ha unido aquí un perrito. Hola. Mira, qué gracioso. Como iba diciendo, en ese aspecto sí que merece la pena. Luego el aeropuerto de Praga está muy bien conectado, tienes conexiones a toda Europa, Ryanair opera desde aquí muchos vuelos e incluso a Asia, zonas de, no sé, Turquía, Azerbaiyán, todos estos países que están cerca de Europa, tienes conexión. Ahora creo que también han puesto vuelos directos a Nueva York, vuelos directos a Pekín, creo, y no sé si a Japón también hay vuelo directo. Por lo tanto, en ese aspecto es un punto bastante positivo. Si te gusta viajar, sin duda merece la pena vivir aquí. Otra de las cosas que tienes que tener en cuenta es el estilo de vida, porque muchas veces la gente no se para a pensar realmente que venir aquí, si por ejemplo vienes de España o de Latinoamérica, el estilo de vida no va a ser igual. Yo que soy de Sevilla, por ejemplo, en diciembre, aunque sea pleno invierno, las terrazas de los bares están abiertas, simplemente poner un calefactor fuera y ya está. Entonces hacemos mucha vida en la calle. Aquí en verano, cuando hace buen tiempo, como ahora que estamos a unos 23 grados, sale todo el mundo a la calle en masa a pasear, a las terrazas y demás, pero esto es 3 meses al año prácticamente, es entre junio y septiembre, porque luego, por ejemplo, hay días en mayo en los que vas con chaquetón, que a lo mejor hace 7 grados, puede pasar, no es lo habitual que haga 7 grados, pero puede pasar, por lo tanto, eso es algo que tienes que tener en cuenta. Vas a hacer mayormente planes de interior. Es cierto que todo está climatizado, en ese aspecto el frío no es tanto problema, a no ser que lo odies, que bueno, pero yo, por ejemplo, voy de punto A a punto B, mi casa está climatizada, centro comercial climatizado, tiendas y bares climatizados, transporte climatizado, por lo tanto yo no diría que es tan problema el clima, pero lo que sí es un problema, como vengo diciendo, es el estilo de vida que vas a llevar. Si a ti te gusta estar en la calle, a lo mejor Chequia no es tanto para ti o vas a tener que adaptarte al ritmo del país. Por lo tanto, tienes que tener eso en consideración. No obstante, algo que desde mi punto de vista es un plus para este país es que como estás en el centro de Europa no es muy grande y no es un país que atraiga mucha población, digamos, por el clima. La gente viene mayormente a trabajar, tienen un muy buen mercado de trabajo, por lo tanto tienen muchas posibilidades. Si tienes el idioma, sobre todo, te abre incluso más posibilidades, pero si no, con inglés también tienen muchas opciones. Entonces hay muchos extranjeros aquí, hay muchos expats que vienen a trabajar, por lo tanto la comunidad internacional es grande y si necesitas conocer gente de otros países o necesitas hablar en inglés, en la mayoría de sitios no vas a tener problema. En Chequia a día de hoy hay un 10% aproximadamente de población extranjera, pero si nos vamos a Praga la cifra se dispara hasta el 25%, que lo publicaron el otro día en Expat.cz o alguna de estas páginas. O sea, estamos hablando de que 1 de cada 4 personas de las que viven en Praga son extranjeros. Por lo tanto, eso creo que quizás sea un punto fuerte. Quizás en otras ciudades como Viena en Austria o en Bratislava en Eslovaquia no hay tanta población extranjera. En Polonia, a lo mejor en Cracovia o Varsovia puede haber más, pero no creo que llegue a un 25% como aquí. Desde mi punto de vista, es algo que hace que merezca más la pena venir aquí. No es lo mismo si tú te vas a una ciudad en la que no hay prácticamente ningún extranjero, la gente no habla inglés y se te complica mucho. Desde ese punto de vista, sí creo que Praga merece la pena. Entonces, ¿merece la pena venir en 2024? Pues vamos a resumirlo. Para empezar, creo que el hecho de emigrar siempre hace que merezca la pena el salir de tu país. Te va a aportar el conocer cómo funciona el mundo desde otro punto de vista. Normalmente estamos acostumbrados a vivir todo desde nuestra burbuja, digamos. Si tú vives en tu ciudad y no has salido de tu ciudad o no has salido de tu zona de alrededor de la ciudad, no sé, yo por ejemplo soy de Sevilla, pues la gente de Sevilla se suele mover por Andalucía principalmente. Al final vives un poco como en una burbuja. El mundo piensas que funciona de una manera en concreto y luego te das cuenta, fuera de tu zona de confort, digamos, que hay otros puntos de vista, cosas que funcionan de manera distinta. Entonces digamos que te abre un poco la mente y solo por ese hecho ya el hecho de emigrar hace que merezca la pena. Pero centrándonos en Praga, los problemas principales, como he comentado, era la inflación, que eso sí, ya está remitiendo. El año pasado fue de un 10%, pero este año creo que está de momento en un 2,2%. El objetivo del Banco Central checo es un 2%, por lo tanto, en ese aspecto de momento está controlado, no hay problema, y los salarios están subiendo más que la inflación. Entonces, bien. Luego, el problema de la vivienda es cierto que no se sabe cuándo va a remitir. Ahora el gobierno ha aprobado un nuevo plan para construir bastantes viviendas, colaborando con capital privado, con empresas privadas. Querían construir como 20.000 nuevas viviendas de golpe, algo así, porque de verdad que es necesario. Sigue mereciendo la pena, es cierto que es caro,
pero creo que las posibilidades de desarrollo que te ofrece el país, o incluso si quieres emprender, es un país que es muy friendly con todo lo que es emprendimiento, porque los impuestos no son muy altos, no hay tanta burocracia como hay, por ejemplo, en España. Entonces es bastante amigable en ese aspecto. Creo que es un país que sin duda merece la pena que al menos le den la oportunidad, incluso ahora en 2024 con estos problemas que hemos comentado. Quiero pensar que, bueno, en los próximos años todos los problemas que hay en Ucrania pues poco a poco se irán resolviendo, no sé cómo, pero bueno, tengo esa confianza. Y también hay gente de Ucrania que, por ejemplo, está aquí temporalmente, que les gustaría volver, pero debido a la situación pues no vuelven. Hay otras que sí que se quedan aquí porque los salarios son más altos y ya está. Entonces veremos a ver qué pasa. Yo creo que es cuestión de tiempo que, bueno, el gobierno y demás se pongan manos a la obra para intentar solucionar el problema de la vivienda, pero sin duda creo que merece la pena venir todavía. Eso sí, como he dicho, depende de lo que vayas a trabajar. Si tu idea es trabajar simplemente de camarero y cajero y no tienes mayores perspectivas de futuro, quizás no tanto porque el salario no te compense, pero si no, sin duda, muy recomendable. Y bueno, estos han sido los consejos que te tenía que dar sobre si merece o no la pena venir en 2024. Dame un like si te ha gustado el vídeo y suscríbete para más, que viene un contenido muy interesante. Un saludo y adiós.